Tras la aplastante victoria naval en Accio, el mayor enemigo de Octavio no estaba en Alejandría, sino dentro de sus propias filas. Sus legiones veteranas, el pilar de su poder, se amotinaron exigiendo su retiro y sus recompensas, paralizando la guerra en su momento más crucial. ¿Cómo podría un general conquistar el mundo si ni siquiera podía controlar a sus propios hombres? La respuesta a esa pregunta definiría no solo el fin de la guerra civil, sino el nacimiento de un imperio sobre las cenizas de una república moribunda. Mientras Marco Antonio y Cleopatra huían humillados, habiendo perdido más de 200 embarcaciones en un desastre táctico sin precedentes, Octavio, el joven general, se enfrentaba a una batalla muy diferente, una que no se libraría con barcos y fuego, sino con oro, promesas y una paciencia de hierro forjada en los pasillos del poder romano. El mar Jónico aún olía a madera quemada y a muerte, pero el futuro de Roma se estaba decidiendo en la quietud de un campamento militar, donde la lealtad de miles de hombres pendía de un hilo tan fino como la palabra de su líder. La noticia de la revuelta corrió por el campamento de Octavio como un veneno. No fue un levantamiento violento, sino algo mucho más peligroso. Una desobediencia pasiva, organizada y absolutamente justificada a los ojos de quienes la protagonizaban. Eran los hombres de las legiones más antiguas, guerreros cuyos rostros eran mapas de cicatrices y campañas, hombres que habían servido a su padre adoptivo, el divino Julio César, en las Galias, en Farsalia, en Hispania. Algunos de ellos llevaban más de 20 años de servicio ininterrumpido, una vida entera dedicada a la guerra, a las marchas forzadas, a la disciplina férrea de la legión. Habían visto caer la República y resurgir de sus cenizas una y otra vez, siempre con la promesa de una recompensa final, de una tierra que labrar en su vejez, de un retiro digno. La victoria en Accio, tan total y resonante, fue para ellos la señal. Ahora exigían lo que se les debía. Alrededor de 10 legiones, el núcleo de su ejército, solicitaron formalmente su dispensa honrosa y el pago de las sumas prometidas para asegurar un final tranquilo a sus vidas. Octavio, en la tienda del pretorio, escuchaba los informes de sus tribunos con una calma glacial que ocultaba una tormenta de frustración y cálculo. Su enemigo, Marco Antonio, se reagrupaba en Egipto, y cada día de retraso era un día que le regalaba para fortalecer sus defensas. Sin embargo, tratar a estos veteranos con desdén o con la dureza de un tirano era impensable. Eran el símbolo de la causa cesariana, y perder su lealtad significaría perder el apoyo del ejército y del pueblo. Se vio forzado, por tanto, a ceder. Con un discurso cuidadosamente elaborado, lleno de alabanzas a su valor y de promesas de gratitud eterna, Octavio acató sus deseos. Permitió que su tiempo en el ejército llegara a su fin, pagándoles con el botín de guerra y con la promesa de más riquezas una vez que Egipto fuera conquistado. Fue una maniobra costosa y arriesgada, una sangría de sus tropas más experimentadas, pero necesaria. Resolvió el problema, pero el invierno ya se cernía sobre el Mediterráneo, obligándolo a posponer cualquier acción militar a gran escala. Mientras esperaba, con una ansiedad que solo su círculo más íntimo podía percibir, ordenó a sus legiones restantes, ahora una mezcla de soldados más jóvenes, y los veteranos que decidieron quedarse, que se prepararan para la campaña final. La tierra de los faraones, Alejandría, sería el último acto de esta larga y sangrienta tragedia. Mientras Octavio lidiaba con sus propios hombres, Marco Antonio se hundía en un abismo de desesperación en Alejandría. La ciudad, con sus faros legendarios y su biblioteca monumental, se había convertido en una jaula de oro. Antonio y Cleopatra intentaban mantener una fachada de normalidad y poder, celebrando fiestas y nombrando a sus hijos monarcas de reinos que ya no controlaban. Pero era un teatro macabro. La noticia de la debacle en Accio había llegado mucho antes que ellos, sembrando la duda y el miedo entre sus aliados.
Antonio sabía que la inacción era la muerte. Su plan inicial se basaba en el formidable ejército que había dejado en Grecia. 23 legiones y más de 15,000 jinetes. Una fuerza capaz de enfrentarse a cualquier ejército del mundo en circunstancias normales. Pero las circunstancias no eran normales. Tras la huida de su comandante, ese poderoso ejército quedó aislado, sin liderazgo claro y, lo que es peor, sin provisiones. La moral se desplomó y en cuestión de semanas, la fuerza que debía ser su salvación se rindió en masa a los legados de Octavio, sin apenas luchar. La pérdida fue catastrófica. Cada legión rendida era un clavo más en el ataúd de su causa. Aún así, Antonio se aferraba a un último hilo de esperanza. Al oeste, en la provincia de Cirenaica, un territorio que hoy pertenece a Libia, gobernaba un hombre de su confianza, Lucio Pinario. Pinario comandaba 4 legiones experimentadas. Con esas tropas, Antonio podría crear un segundo frente, hostigar las líneas de suministro de Octavio, cuando éste finalmente decidiera invadir y quizás, solo quizás, cambiar el rumbo de la guerra. Envió mensajeros urgentes a Pinario, prometiéndole gloria y riquezas, apelando a su antigua lealtad. Pero la lealtad en una guerra civil es una mercancía volátil. Pinario, desde su posición en Cirenaica, vio la situación con una claridad brutal que Antonio, nublado por la desesperación, ya no poseía. Octavio había ganado en Accio. Octavio controlaba Roma. Octavio tenía el tesoro, el poder y el impulso de la victoria. Mantenerse leal a Antonio no era una muestra de honor, sino una sentencia de muerte política y personal. La decisión de Pinario fue pragmática y despiadada. Cuando los mensajeros de Octavio llegaron a su campamento, no encontraron resistencia, sino un nuevo y entusiasta aliado. La noticia de la traición de Pinario fue un golpe devastador para Antonio y Cleopatra, quizás peor que la derrota en Accio. No era solo la pérdida de 4 legiones, era la confirmación de que su mundo se desmoronaba, de que sus amigos los abandonaban, y de que estaban completamente solos, rodeados por el mar por un lado y por los desiertos controlados por su enemigo por el otro. La fuga, como la que habían protagonizado en Accio, ahora era imposible. Solo quedaba luchar y morir. Con la llegada de la primavera del año 30 a.C., el plan maestro de Octavio se puso en marcha con la precisión de un mecanismo de relojería. Descartó la idea de un ataque naval directo sobre Alejandría, aunque era la opción más rápida. Sabía que una acción así, aunque pudiera destruir la ciudad, no sería suficiente para erradicar la influencia de Antonio en Oriente. Muchos reinos clientes en Asia seguían siendo nominalmente leales a Antonio, y podrían proporcionarle un refugio o una base para reagrupar sus fuerzas. Por eso, su estrategia fue más lenta pero mucho más eficiente, una marcha terrestre a través de Asia. Mientras su poderoso ejército avanzaba, cada ciudad que cruzaba, cada reino que visitaba, renovaba su lealtad a él, el nuevo y único poder de Roma. La marcha se convirtió en una procesión triunfal que desmanteló sistemáticamente la red de apoyo de Antonio, ahogándolo política y militarmente antes de que la primera espada chocara en las arenas de Egipto. Al mismo tiempo, Octavio activó a su nuevo aliado. Dio órdenes a Lucio Pinario para que moviera sus 4 legiones desde Cirenaica hacia el este, en dirección a Alejandría. El plan era una clásica tenaza estratégica. Las tropas de Octavio avanzarían desde el oeste, a través de Siria y Judea, mientras que las de Pinario presionarían desde el este, cerrando cualquier posible vía de escape y dividiendo las ya mermadas fuerzas de Antonio. La noticia de la doble invasión sumió a Alejandría en el pánico. Antonio y Cleopatra, al saber de la traición de Pinario y del avance imparable de Octavio, se prepararon para el combate final, sabiendo que el final estaba cerca. Las fuerzas de Pinario, moviéndose con una velocidad extrema,
fueron las primeras en llegar a las inmediaciones de la ciudad y establecieron un cerco. Sin embargo, Octavio y el grueso de su ejército todavía estaban a varios días de marcha. Esta ventana de tiempo le dio a Antonio una última y desesperada idea. Creyendo que las fuerzas de Pinario eran poco numerosas, una simple vanguardia, concibió un plan audaz: lanzar un ataque sorpresa con todo lo que le quedaba y aniquilar a las legiones del traidor antes de que llegara Octavio. Si lograba destruir el brazo oriental de la tenaza, podría resistir mucho más tiempo el asedio de Octavio, quizás incluso negociar una rendición más favorable. Con esta idea en mente, reunió a todos los hombres capaces de luchar que le quedaban, una fuerza heterogénea de unos 30,000 soldados, y les dio la orden de prepararse para una incursión al amanecer. Por una última vez, el carisma del gran general encendió una chispa de esperanza en los corazones de sus hombres. Marcharían para destruir a los hombres de Lucio, para mantener viva la esperanza de la victoria. El sol de Egipto apenas despuntaba en el horizonte, cuando las puertas de Alejandría se abrieron y el ejército de Marco Antonio se lanzó en una última y furiosa carga. Antonio, a la cabeza de su caballería, sentía el viento del desierto en su rostro, y por un momento, la desesperación fue reemplazada por la vieja emoción de la batalla. Sin embargo, la esperanza se hizo añicos tan pronto como sus fuerzas encontraron al enemigo. El plan de Antonio se basaba en una premisa catastróficamente errónea. Había subestimado por completo a su adversario. Las tropas de Lucio Pinario no solo estaban mucho mejor preparadas de lo que imaginaba, atrincheradas en posiciones defensivas sólidas, sino que, para su horror, también lo superaban ampliamente en número. Algunos historiadores sugieren que la ventaja de Pinario era de unos 10,000 hombres. Otros, más pesimistas para la causa de Antonio, afirman que el traidor podría haber llegado a comandar hasta el doble de soldados que su antiguo general. El ataque sorpresa se convirtió en una masacre anunciada. A pesar del escenario desolador, Antonio se negó a rendirse. El combate que siguió fue de una violencia terrible y sangrienta. Los hombres de Antonio luchaban con el coraje de la desesperación, y su liderazgo aún era capaz de inspirar actos de increíble valentía, haciendo que incluso los más cobardes avanzaran ferozmente contra el muro de escudos y pilums de las legiones de Pinario. Pero el coraje no puede desafiar a las matemáticas por mucho tiempo. La ventaja numérica de Pinario era simplemente insuperable. Las líneas de Antonio, exhaustas y superadas, comenzaron a desmoronarse. Cada minuto que pasaba, las bajas se acumulaban a un ritmo espantoso. Aún así, Antonio no ordenaba la retirada. Gritaba, arengaba, luchaba como un soldado más, tratando inútilmente de mantener unida a su fuerza menguante. Finalmente, tras un derramamiento de sangre inmenso, el ejército de Antonio colapsó por completo. Lo que quedaba de sus legiones fue prácticamente obliterado por las tropas frescas y mejor organizadas de Pinario. En ese momento, sabiendo que todo estaba perdido y que Octavio estaba ya muy cerca, el pánico se apoderó de Marco Antonio. El temor a ser capturado por su mayor enemigo, a ser encadenado y exhibido en un triunfo por las calles de Roma, era una humillación que no podía soportar. Abandonó el campo de batalla y huyó de vuelta a la seguridad relativa de los muros de Alejandría, dejando a sus hombres a su suerte. Tras su huida, algunos focos de resistencia continuaron luchando, pero cuando quedó claro que la victoria era imposible y que el ejército principal de Octavio llegaría en cualquier momento, lo que quedaba de las tropas de Antonio, tanto de infantería como de caballería, se rindió incondicionalmente a Pinario. El sentimiento de derrota fue tan absoluto, que incluso las guarniciones que no habían participado directamente en la batalla, prefirieron entregar sus armas sin siquiera intentar luchar. La guerra había terminado. Dentro del palacio de Alejandría, el silencio era más pesado que cualquier grito de batalla.
El 1 de agosto del año 30 a.C., Marco Antonio, completamente trastornado por la derrota, vio cómo todo por lo que había luchado durante tantos años se desmoronaba frente a él. El golpe final no fue la pérdida de su ejército, sino una noticia que un sirviente aterrorizado le trajo. Su amada Cleopatra había muerto. Se había quitado la vida para no caer en manos de Octavio. La noticia, aunque falsa, fue la gota que colmó el vaso de su alma rota. La vida ya no tenía sentido. Con una solemnidad sombría, llamó a su más fiel asistente personal, un hombre llamado Eros, y le dio una última orden: que le quitara la vida con su espada para poner fin a su sufrimiento. Pero Eros, que había servido a su amo durante años, no pudo cumplir una orden tan terrible. En un acto de lealtad desesperada, prefirió quitarse su propia vida antes que levantar un arma contra el hombre al que admiraba. Se clavó la espada en el corazón y cayó a los pies de un atónito Antonio. Ahora completamente solo, en un estado de desolación total, Marco Antonio tomó su propia espada. Sin más opciones, la colocó en el suelo, con la hacia arriba, y de forma rápida, se dejó caer sobre ella para acabar con su vida. Sin embargo, el destino le negó incluso un final limpio. La caída no fue certera. La espada le atravesó el vientre, infligiéndole una herida espantosa y mortal, pero no lo suficientemente grave como para matarlo al instante. Mientras agonizaba en un charco de su propia sangre, sus amigos y los pocos sirvientes que quedaban corrieron a socorrerlo. Fue entonces cuando llegó un mensajero del mausoleo de Cleopatra con una noticia increíble. La reina aún estaba viva. Se había encerrado en su tumba con sus tesoros, pero no se había suicidado. Al escuchar esto, el último deseo de Antonio fue verla una vez más. Según relata Plutarco, sus hombres lo llevaron, sangrando y moribundo, hasta el mausoleo. Como las puertas estaban selladas, tuvieron que atarlo a unas cuerdas y subirlo hasta una ventana alta, donde Cleopatra y sus doncellas lo introdujeron. En su último y trágico encuentro, con sus últimas fuerzas, le dijo que moría con honor, al ser un romano derrotado por otro romano. Le aconsejó que confiara en un miembro del séquito de Octavio, un hombre llamado Cayo Proculeyo, para negociar su seguridad. Poco después, Marco Antonio murió en los brazos de la mujer por la que había perdido un imperio. Irónicamente, fue ese mismo Cayo Proculeyo quien, poco después, logró entrar furtivamente en el mausoleo por una ventana, sorprendiendo a la reina e impidiendo que quemara sus vastos tesoros como había planeado. Cleopatra fue capturada. Se le autorizó a realizar los ritos funerarios adecuados para el cadáver de Antonio, antes de ser llevada como prisionera ante Octavio. Con Marco Antonio muerto y Cleopatra capturada, ahora nada podía detener al joven César. Triunfante, Octavio entró en Alejandría. La ciudad, una de las más grandes y ricas del mundo, se rindió sin más resistencia. Ocupó rápidamente el palacio real y ordenó que los 3 hijos menores de Cleopatra y Antonio fueran puestos bajo custodia. La reina egipcia, ahora prisionera, fue llevada a un encuentro con el conquistador. Buscaba llegar a algún tipo de acuerdo, apelar a su clemencia. En esa tensa reunión, ella, la orgullosa descendiente de los Ptolomeos, imploró por la vida de su hijo mayor, Cesarión, el joven que había sido fruto de su relación con el propio padre adoptivo de Octavio, Julio César. Para Cleopatra, la supervivencia de Cesarión era la supervivencia del linaje de los faraones y quizás una futura espina en el costado de Roma. Pero Octavio no estaba ni un poco interesado en conceder ninguno de los deseos de Cleopatra. Su rostro era una máscara impenetrable. Escuchó sus súplicas sin mostrar emoción. No le dio muchas informaciones sobre cuáles eran sus planes para ella y su familia, informándole únicamente de que se le permitiría vivir. Los días siguientes fueron una tortura psicológica para la reina.
Finalmente, la verdad le llegó a través de un espía, un romano compasivo o un antiguo aliado que aún le guardaba lealtad. El mensaje era claro. Octavio planeaba enviarla a Roma con el único propósito de hacerla desfilar encadenada y de forma humillante en su triunfo, la máxima celebración de la victoria romana. Sería exhibida como un trofeo exótico, la reina oriental que había corrompido a un gran general romano y que ahora se arrastraba a los pies de su conquistador. En ese momento, según el historiador Tito Livio, la reina pronunció las palabras que sellarían su destino: «Jamás seré conducida en un triunfo». Obstinada y desafiante hasta el final, decidió que si no podía elegir cómo vivir, al menos elegiría cómo morir. El 10 de agosto del año 30 a.C., según el historiador Estrabón, Cleopatra encontró la manera. Un miembro leal de su corte, disfrazado de campesino, logró introducir una cesta de higos en sus aposentos. Oculta bajo las hojas se encontraba una cobra egipcia, un áspid, cuyo veneno era rápido y mortal. Cleopatra se despidió de sus doncellas y permitió que la serpiente la mordiera, eligiendo el símbolo sagrado de la realeza egipcia para poner fin a su vida. Mientras tanto, el destino de su hijo Cesarión también se decidía. Plutarco nos cuenta que un consejero cercano a Octavio, el filósofo Ario Dídimo, le advirtió con una frase lapidaria que se haría famosa: «No es bueno que haya demasiados Césares». El consejo era brutalmente lógico. Cesarión, como hijo biológico de Julio César, siempre representaría una amenaza para la legitimidad de Octavio, el hijo adoptivo. Octavio acató la idea sin dudarlo y ordenó que Cesarión fuera localizado y ejecutado a finales de agosto de ese mismo año. El último faraón de Egipto fue estrangulado, y con él murió la dinastía ptolemaica. Cuando Octavio supo de la muerte de Cleopatra, su reacción fue una mezcla de frustración y respeto. Frustración por haber sido privado de la pieza central de su triunfo, y respeto por una mujer a la que consideraba una figura de extrema valentía y una adversaria formidable. Como político consumado que era, sabía que humillar a sus adversarios muertos no sería bien visto por una parte importante del pueblo y la élite romana, especialmente por aquellos que en algún momento habían servido bajo el mando de Antonio. Por ello, en una brillante maniobra política, tomó todas las medidas para ser visto como un hombre benevolente y respetuoso, incluso con sus enemigos caídos. Ordenó que se preparara un suntuoso funeral en Roma para los dos amantes que tantos problemas le habían causado. El funeral fue tan grandioso que incluso permitió que ciertas legiones que en el pasado habían sido comandadas por Marco Antonio marcharan junto a su tumba en señal de respeto. Para completar el gesto, decretó un día de luto oficial en honor al general caído y a la reina egipcia. Fue otra decisión que se demostró muy sabia y perspicaz, consolidando su imagen de líder magnánimo y no de un tirano sediento de sangre. A pesar de esta victoria total, Octavio sabía que no podía bajar la guardia. Sin embargo, envanecido por su conquista de Egipto, no se privó de recibir todos los honores posibles. Aproximadamente un mes después de la muerte de sus enemigos, fue honrado con el puesto de faraón, convirtiendo a Egipto no en una provincia romana más, sino en su posesión personal, y tomando el control directo de sus vastas e incalculables riquezas. Este tesoro le proporcionaría los medios para pagar a sus ejércitos, financiar obras públicas en Roma y asegurar la lealtad de sus seguidores durante décadas. A su regreso a Roma, su mente ya estaba trabajando en el siguiente paso, el más difícil y peligroso de todos: consolidar su poder de forma permanente para no sufrir el mismo destino que Julio César. Muchos en su posición se habrían apresurado, declarándose dictadores o reyes. Pero Octavio, a pesar de su juventud, no era precipitado. De forma lenta y gradual, fue consolidando su posición, aceptando poderes y honores sin mucho alarde,
mientras eliminaba sigilosamente a los partidarios restantes de Antonio. Unos meses después, junto a su leal amigo y general Marco Agripa, consiguió otra inmensa victoria política. Convenció al Senado de que le otorgara el mando proconsular sobre las provincias de la Galia, Hispania y Siria. Con este movimiento, obtuvo el control absoluto sobre casi la mitad de todos los territorios gobernados por Roma, y lo que es más importante, sobre la mayoría de sus legiones. Faltaba muy poco para que tuviera todo el poder en sus manos. El escenario estaba listo para el acto final. Durante los siguientes años, Octavio gobernó de facto como el hombre más poderoso de Roma, pero siempre manteniendo la ficción de que la República seguía viva. Respetaba las formas, consultaba al Senado y evitaba cualquier ostentación de poder que pudiera recordar a una monarquía. Entonces, en el año 27 a.C., cuando su posición parecía inexpugnable, tomó una decisión que dejó a toda Roma absolutamente estupefacta. En una sesión solemne del Senado, aparentemente de la nada, Octavio anunció que renunciaba a todos sus valiosos cargos y poderes extraordinarios. Declaró que la guerra civil había terminado, que la paz había sido restaurada y que, por lo tanto, devolvía el control total del Estado al Senado y al pueblo de Roma. Afirmó que dejaba la vida pública para vivir como un ciudadano privado. En la sala del Senado el silencio fue atronador. Aparte de sus aliados más cercanos, como el leal Agripa, que eran cómplices de la estrategia, prácticamente nadie comprendió las razones de esta acción. ¿Por qué Octavio, en la cima de su gloria, abandonaría todo aquello por lo que había luchado tan ferozmente durante tantos años? Parecía un acto de locura, una renuncia despropositada. Sin embargo, esta decisión, que a primera vista parecía un suicidio político, fue su jugada más brillante. Fue el movimiento que le permitiría conquistar definitivamente el poder absoluto. Octavio había comprendido la psicología del Senado romano mejor que nadie. Sabía que al ofrecerles el poder, ellos, temerosos de una nueva guerra civil si él se marchaba, y conscientes de que dependían de su autoridad para mantener la paz, se lo rogarían para que se quedara. Y así fue. Los senadores, algunos con pánico genuino y otros actuando en un guión bien preparado, le suplicaron que no abandonara el Estado. Tras un teatro de reticencia, Octavio aceptó, a regañadientes, seguir sirviendo a la República. El Senado, en agradecimiento por su magnanimidad, le otorgó un nuevo conjunto de poderes y un título sin precedentes: Augusto, que significa el Venerable, o el Sagrado. También le concedieron el imperium proconsular sobre las provincias más importantes por un periodo de 10 años y el título de princeps, o primer ciudadano. No era un rey ni un dictador, sino el protector de la República. Dejó atrás el nombre de Octavio, manchado por la sangre de las guerras civiles, y se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma. Había logrado lo imposible. Desmanteló la República desde dentro, pero lo hizo parecer un acto de salvación. No solo vengó a su padre adoptivo, sino que llegó mucho más lejos de lo que César jamás había soñado. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder durante milenios. Su reinado, conocido como la Pax Romana, fue una era de paz, prosperidad y florecimiento cultural sin precedentes. Tan grande fue su influencia y competencia, que los historiadores, hasta el día de hoy, afirman que el gobierno de Augusto fue la edad de oro del Imperio Romano. Ningún otro emperador logró superar sus hazañas, convirtiendo a Augusto en una de las figuras más importantes, no solo de la historia de Roma, sino de toda la historia de la humanidad.